Buenas noches a todos. Damos inicio a nuestra sesión solemne en la que conmemoramos los 124 años de fundación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, entidad que nos agrupa en un conglomerado de inteligencias, de valores morales e intelectuales que compartimos esta noche de alegría y de felicidad, por lo cual nos permitimos iniciar esta sesión solemne, como ya les manifesté. Señor secretario, doctor Jaime Cerón Coral, tenga la amabilidad de leer el orden del día. El orden del día, señor presidente, es el siguiente: verificación del quórum. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Tercero, lectura y aprobación del acta número 01 de la sesión extraordinaria del día 27 de septiembre de 2017. Cuarto, lectura del texto preliminado del acto constitutivo de la Academia, a cargo del doctor Jaime Cerón Coral. Quinto, palabras del presidente de la corporación, doctor Fernando Sarmiento Cifuentes. Sexto, discurso de orden a cargo del académico de número, doctor Saúl Sotomonte. Séptimo, cena. Ese es el orden del día. Muchas gracias. En discusión del orden del día, pregunto a los académicos si lo aprueban. Me permito presentar mi respetuoso saludo en esta sesión solemne a los señores miembros de la Junta Directiva, nuestro secretario, el doctor Cerón, a nuestro tesorero, el doctor Álvarez, por su permanente colaboración y ayuda en la gestión que hemos adelantado en el presente año, que consideramos beneficiosa para la corporación. Igualmente presento mi afectuoso saludo a los académicos presentes y también a los ausentes por su apreciada permanencia en esta insigne institución. Este agradecimiento es extensivo al personal administrativo que nos acompaña en esta solemne ocasión, a quienes invito a continuar en la atención eficaz de sus tareas laborales. Me permito brevemente hacer un informe de algunas tareas cumplidas que considero de especial significación y que ustedes habrán apreciado debidamente o podrán apreciar. En efecto, la revista 367, correspondiente al primer semestre del año en curso, además de haber sido publicada en escrito que circuló oportunamente, ha sido virtualizada y por consiguiente podrá ser leída desde cualquier parte del mundo. Se avanza en la próxima edición, que será la 368, y saldrá a finales del presente año, en el mes de noviembre. En este punto debo hacer un reconocimiento muy especial y caluroso a la tarea cumplida por la señora directora de la revista, la doctora aquí presente, Liliana Estupiñán Achuri, y pido para ella un aplauso muy significativo. Mil gracias, doctora. También destaco la edición del libro contentivo de próxima aparición, contentivo de la tesis del doctor Cediel Ángel, efectuada bajo la dirección del distinguido académico de número, doctor Augusto Cangrejo Cobos. Él se ha distinguido por realizar en esa materia de publicaciones de libros importantes contribuciones que consideramos muy valiosos, y aunque no está presente con nosotros, pido igualmente un aplauso para él. Una labor que hemos cumplido con mucho entusiasmo parcialmente, pero que continúa, es el Foro de la Justicia. Y efectivamente cumplimos con evidente éxito el primer ciclo, que se efectuó en las Universidades Libres de Colombia y Sergio Arboleda de Bogotá. Está próximo a hacerse el segundo ciclo, que correspondería a las universidades Javeriana, Externado, Rosario y por último la Católica, que nos prestarán sus instalaciones y sus académicos para que en unión de los nuestros y de lo de la Procuraduría hagan las exposiciones correspondientes a esa materia que está siendo tramitada con mucho interés.
En efecto, el Congreso recibió la propuesta de reforma a la justicia elaborada por el candidato a la presidencia, doctor Vargas Lleras. Luego, hace muy pocos días, el gobierno, a través de la actuación de la señora ministra de Justicia, presentó la reforma a la justicia propiciada por el gobierno, que se discutirá en las cámaras. No obstante, el señor procurador y la Academia de Consumo con él estamos trabajando en una propuesta alternativa que será igualmente presentada en su oportunidad. Este debate va a ser largo, va a ser, digamos, de mucha atención pública y política, por razón por la cual no consideramos que haya extemporaneidad ninguna, sino que por el contrario contribuiremos eficazmente como ya se ha contribuido. Por ejemplo, en la Universidad Libre, el eje temático fue el de la tutela, que no se quiere eliminar, sino se quiere fortalecer, simplemente con algunas variaciones para su mejor eficacia. En la Universidad Cerca de Arboleda se planteó lo relativo a la educación de los abogados, de los profesores y de los estudiantes de Derecho, del número de facultades que hay en el país, que se consideran muy numerosas, y también de la ética, en la que en ambas oportunidades participaron importantes académicos por parte de nuestra institución. Hubo unas presentaciones muy valiosas, y en la tarde del primer día de ese ciclo se hizo también una reunión en esta sede de la Academia, y se hicieron muy buenas exposiciones, pero una en especial mereció particular atención, y fue la de la doctora Lucy Cruz de Quiñones, que se manifestó acerca de la viabilidad financiera y económica de los ingresos para la justicia, con una contribución realmente muy valiosa. Desde luego los demás intervenciones también lo fueron, pero destaco esa por su especial significación, porque es una distinguidísima académica que ustedes conocen y que incluso participó el año anterior en el discurso de orden, como hoy lo va a hacer el doctor Sotomonte en esta oportunidad. Se hizo también, o se han hecho, reparaciones locativas de la casa que ustedes ya han apreciado, y la última de ellas es la revisión y reparación de todo el sistema eléctrico, que por su antigüedad ya estaba solicitando su reparación casi total, que hubo que efectuar por razones de seguridad de las instalaciones. Se ha presentado a la presidencia de la Academia la petición de que se propusiera un candidato para la comisión de sabios, que está interesado el gobierno en propiciar, para que le sirva de consultor en materias de cultura y educación, y en las áreas de investigación e innovación científicas. Ese grupo ya existió en el gobierno del presidente Gaviria, y entre ellos, que yo recuerdo, estaba el profesor Ginás y el escritor Gabriel García Márquez, entre otros muy distinguidos participantes. Me permití, por la premura del tiempo y consultando únicamente todos los académicos merecían estar en esa lista, pero pienso que teníamos que presentar un número muy moderado de ellos, y entonces me permití presentar los nombres de los señores expresidentes, doctores Marco Gerardo bueno, ya sabemos de quién estamos hablando, el doctor Marco Gerardo y el doctor Cesario Rocha Ochoa, y las de los señores vicepresidentes Augusto Trujillo Muñoz y Juan Rafael Bravo Arteaga, que considero que tienen méritos más que suficientes para figurar en esa lista, de la cual el gobierno terminará escogiendo alguno de los 6. Los otros 2 fueron el doctor Hernán Olano García y el doctor Molina Betancur, aquí presente. Espero que esta designación nos satisfaga a todos. Me siento muy orgulloso de ella, y creo que corresponde también a los deseos que expresaron algunos académicos que hasta alcanzaron, dada la brevedad del tiempo, a postular los nombres de estos distinguidos académicos. Hasta aquí el informe general de presidencia, y luego me ocupo del tema de fondo, en el que seré sumamente breve.
En la interioridad de nuestros espíritus, les ruego que ofrezcamos al Ser Supremo el fervor de nuestra relación más íntima, para que la Academia Colombiana de Jurisprudencia continúe bajo su protección durante el siguiente periodo de nuestra vida institucional y que nos acompañe en el festejo de este aniversario. Hoy los invito entusiastamente para que congreguemos voluntades con miras a la celebración de los 125 años que comienzan mañana, desde la fundación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, periodo en el cual entramos y que se consolidará o cumplirá el próximo mes de septiembre del año 2019. Particularmente resulta importante prefijar algunos de nuestros objetivos o de nuestras metas corporativas, que serían: 1. Obtener el traslado de dominio de esta propiedad, actualmente en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, para que se nos adjudique esta sede de la calle 84 nuevo 3932 en favor de esta academia, que la merece tanto como la que ostenta la Sociedad de Ingenieros, fruto de la donación de un gobierno anterior, y como la que ostenta la Academia de la Lengua, con semejante majestad de construcción que podríamos imitar en lo posible con esta sede, si fuera de nuestra propiedad, como espero que lo sea, y en cuya tarea de conseguirla espero contar con la colaboración de todos y cada uno de los presentes. Segundo, promover el reconocimiento del Gobierno Nacional, del Honorable Congreso de la República, de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de otras entidades para recibir las condecoraciones y honores que corresponden a la Academia Colombiana de Jurisprudencia por los servicios eminentes que le han prestado a través de su historia al país. Tercero, la edición de lujo de un libro conmemorativo de gran formato de tal evento de los 125 años. Cuarto, la clasificación bibliográfica y la digitalización de los libros de nuestra biblioteca, que están en mora de obtener tal condición. Y por último, pero también oigo propuestas nuevas, si así lo quieren hacer ustedes y me las hacen llegar por escrito, será la celebración de un foro especial de importancia nacional, mediante el cual se conmemore los 200 años de la independencia de Colombia, que pueden ser apreciados desde lo que debió ser una verdadera independencia nacional. Esta es la manera como consigo la efemérides que espero celebremos juntos el próximo año con todo entusiasmo institucional y patriótico. Muchas gracias. Continuamos, señor secretario. Texto de discurso de orden a cargo del académico número el doctor Saúl Sotomonte Sotomonte. Saludo especial para el señor presidente y demás miembros de la mesa directiva, así como para los académicos e invitados aquí presentes. Aprovecho la oportunidad para agradecerle, señor presidente, por la oportunidad que me ha dado para dirigirme a tan selecto auditorio con ocasión de esta magna conmemoración. La oportunidad que se me brinda para dirigirme a ustedes en esta fecha no solamente es importante por la celebración que nos convoca, sino también por el momento trascendental que vive nuestro país, sobre el cual, después de resaltar la importancia y el alcance de una institución como la nuestra, de manera breve me detendré en su análisis, dado el inmenso compromiso que sin lugar a dudas tiene y mantiene la Academia, el que se plasma en el artículo 3º, letra A de los estatutos, cuando establece defender la vigencia del Estado Social de Derecho en la sociedad colombiana, explorar las fuentes en el derecho comparado, en la realidad del país
y de la ciencia jurídica para garantizar la legitimidad de las instituciones y preservar la democracia. Desde los tiempos más antiguos, primero con la tradición oral, luego la escrita, se fueron creando centros de estudio, de reflexión, de posicionamiento religioso. Así sucedió en los pueblos orientales, en el antiguo Egipto, en los dominios sumerios y naturalmente en la antigua Grecia, versión que llegó a la civilización occidental de un largo proceso como la réplica de la escuela filosófica fundada por Platón. Durante la Edad Media, Europa vivió un periodo de parálisis en todos los órdenes. En lo económico, un sistema de autoabastecimiento basado en el trabajo de la tierra y en un naciente comercio. En lo social, la exclusión total. En lo político, el fraccionamiento y la dependencia de la Iglesia. En lo cultural, el oscurantismo total y el pleno sometimiento a los designios de Dios a través del poder papal. Ante la situación se imponía la liberación total, y para ello se fueron sucediendo grandes cosas que paulatinamente emanciparon a la humanidad. Se inició con el Renacimiento, continuó con la invención de la imprenta, siguió con los descubrimientos geográficos, la Reforma Protestante y la Revolución Francesa. El Renacimiento, como la expresión lo indica, fue el renacer de los valores clásicos de la antigüedad, especialmente la cultura griega, y que no se limitó tan solo a las letras, sino que tuvo un alcance mayor, como la nota John Addison Symonds en su obra Renacimiento en Italia, donde afirma: la palabra renacimiento, renacer, indica en rigor un movimiento natural que no puede explicarse por tal o cual característica, sino que tenemos que aceptar como un esfuerzo de la humanidad cuya hora había sonado al cabo de un largo proceso y de cuyos progresos y avances participamos todavía nosotros. La historia del Renacimiento no es la historia de las artes, o las ciencias, o la literatura, ni siquiera la historia de las naciones. Es algo más profundo, la historia de la conquista por el espíritu humano, manifestado en las razas europeas, de la libertad consciente de sí misma. No es un simple cambio político, una nueva moda en el campo de las artes, la restauración de los cánones clásicos del gusto, las artes y las invenciones, el conocimiento y los libros convertidos de pronto al advenir el Renacimiento en elementos vitales, habían yacido durante varios siglos olvidados en esas orillas del Mar Muerto, a lo que damos el nombre de Edad Media. No fue el descubrimiento de estas obras lo que trajo el Renacimiento, fue la energía intelectual, la explosión espontánea de la inteligencia, lo que permitió a la humanidad sacar el fruto de aquellos elementos precisamente en este instante. Y la fuerza entonces engendrada se mantiene todavía en vigor, vital y expansiva en el mundo moderno. La invención de la imprenta permitió desacralizar el conocimiento y la información. Al decir de Elizabeth Einstein, la invención de la imprenta y su expansión fueron una revolución tecnológica que multiplicó y aceleró los avances del saber, al mismo tiempo que hacía madurar la autonomía intelectual del individuo y aumentaba el campo de su libre y pública expresión. Los grandes descubrimientos geográficos como el de América universalizaron y ampliaron el espacio físico y también el acceso a los recursos. Con la Reforma Protestante, Lutero logró emancipar a la humanidad del voto de pobreza y de castidad, y al mismo tiempo liberar al hombre de la autoridad del Papa, pero no de Dios, lo amarró más. Y la Revolución Francesa, punto culminante del proceso, representó la independencia de la individualidad política y la exaltación de la diosa razón. En estos últimos días, tratando de organizar ideas para esta intervención, llegó a mis manos un magnífico libro de un novelista francés, Marc Fumaroli, titulado La República de las Letras, el cual me permitió ubicar el concepto academia en otra dimensión y como algo que reapareció dentro del mismo proceso renacentista, abriendo su espectro de manera paulatina a algo más allá de lo filosófico, alcanzando las letras, lo político, la historia, la economía y lo jurídico, y en general todas las formas de conocimiento. Escribe Fumaroli, comillas, el renacimiento humanista, la renovación literaria, arte que había inaugurado Petrarca, se caracteriza ante todo por un cambio del modo dominante en el diálogo entre letrados.
del modo dialéctico de la cuestión y del disputatio que articula el edificio escolástico y la inteligencia teológica del clero y de los monjes, se pasa a un modelo de diálogo de tipo retórico, cuyo género clave son la epístola según Petrarca y sus derivados o modelos orales, la conversión, sermo según Pontano y el ensayo según Montaigne. Agrega, he aquí generaciones de Petrarca de Boccaccio a Sultati, según la red que incluye Milán y Padua, Florencia y Roma, crearon la renovación literaria entre los hombres cultos que adoptaron como su ideal unos lazos de solidaridad y de colaboración. De repente toman el nombre de República Literaria. Y agrega, la expresión República de las Letras, desconocida para la antigüedad y para la Edad Media, aparece por primera vez en 1417 en una carta latina dirigida por el joven humanista Francisco Bárbaro a Bracciolini para facilitarle por el descubrimiento de unos manuscritos que le han anunciado, entre otros, la institución oratoria de Quintiliano. El ambiente de la República Literaria se encuentra en el renacer de la idea de la academia. Descartes, buscando precisar a través de el arte de persuadir y resumiendo a Petrarca, a Erasmo y a Montaigne, en su discurso del método se ocupa en extenso del desarrollo del concepto académico. Dentro de estos grandes movimientos se dieron en los sucesivos cambios. Las academias de uno y otro orden tuvieron que ver inclusive en la Revolución de Francia de 1848, cuyos postulados inspiraron en algunos aspectos a radicales colombianos, quienes a su vez, con representantes de otras también respetables tendencias políticas, crearon esta magna academia pretendiendo que ocupara el estudio de la multiviolencia, tal como lo propuso el académico de la época, doctor Antonio José Restrepo, convirtiéndose en el gran paso no oficial de integración ya terminando el conflictivo siglo XIX. En efecto, para la época, en lo económico, el país no había logrado iniciar un proceso de industrialización y de apertura hacia el mundo exterior. El acceso a la cultura estaba limitado a las élites y estas no miraban sino los patrones europeos, cultores de las letras, y para ser más reconocidos aprendían el francés, y muchos buscaban ancestros nobles en España, desconociendo que de esos títulos algunos habían sido otorgados por la monarquía española a conversos que se habían venido sirviendo como escribanos, médicos o recaudadores de impuestos. Inclusive a los ancestros de un destacado apellido le dieron un título porque el converso era quien les proveía de carne. El escritor Enrique Serrano, reconocido por sus interesantes publicaciones acerca de estos temas, en uno de sus últimos trabajos, más denominado ¿Por qué fracasa Colombia?, plantea la interesante hipótesis de que la mayor parte de la población colombiana viene de conversos de origen hebreo o árabe. Afirmación aceptable si se tiene en cuenta que para la época del descubrimiento de América, España, sefarad para el pueblo hebreo y andaluz para los árabes, tenía una población muy importante representativa de estos orígenes, y quienes especialmente los primeros, a raíz de la destrucción decretada por los reyes católicos en marzo de 1492, con ocasión del descubrimiento de América, viajaron a estas tierras bajo la absurda consideración para muchos de ellos de que por su origen estaban violando las leyes, lo que les llevó en su angustia a mimetizarse mucho más. En desarrollo de su hipótesis, Serrano plantea que estos migrantes no solamente españolizaron sus apellidos y a nuestros pueblos les dieron nombres relacionados con su origen, sino que ante el deseo de no hacerse notar, crearon una forma de hacer que fue marcando a la población colombiana en sus varias generaciones y que en ocasiones la hace indefinida y sin compromiso. Resalta la excesiva religiosidad, el buen hablar y el buen vestir, el lenguaje dubitativo, el saludo cordial, el ser reconocido por su importancia social, política, económica o cultural, el mito por el título de doctor, médico, abogado como algo genético, porque en España ejercían esos oficios. Quizá por eso mismo somos tan ajenos a la protesta social bien conducida, sostiene Serrano. La comprensión que tenemos de este conjunto de características de nuestra idiosincrasia no es hasta el momento suficiente para enseñarle a un niño que hemos sido y proyectarlo hacia el futuro, de un modo razonable y realista.
Hay muchos mitos, dice Serrano, sobre nosotros mismos, mitos que creemos porque es más cómodo creer, ya sea por los extranjeros, los que hayan traído con su interpretación parcial de lo que somos, o porque nosotros mismos los hayamos construido en virtud de una idiosincrasia hiperbólica, es decir, muy presta a la exageración. En la mayoría de los casos hemos exagerado nuestros males, bienes, virtudes y defectos. Quizá la hipotética condición que el análisis nos atribuye ha hecho difícil la unidad y la búsqueda de propósitos comunes, hasta el punto de que solo miramos lo que nos separa y no lo que nos une. La creación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia en los finales del siglo XIX fue un afortunado logro de importantes juristas de la época, quienes no obstante las diferencias políticas tuvieron el acierto de conducir el entendimiento en un campo tan importante como era el desarrollo y la orientación de la creación jurídica, acción que se dio justo en el momento en que, según el historiador americano James Henderson, se iniciaba un relativo proceso de modernización en Colombia. En su libro afirma sobre el tema. El estudio que presentamos a continuación sigue la huella de la transición gracias a la cual Colombia pasó del desequilibrio social, el aislamiento y la pobreza del siglo XIX a una rápida integración a la economía global de mercados durante el primer tercio del siglo XX. La floreciente exportación de café le dio ímpetu al desarrollo físico que los líderes nacionales habían buscado durante largo tiempo. Principalmente gracias al café, Colombia se convirtió rápidamente en una sociedad móvil y adquisitiva, cuyo rango fundamental es una agresiva clase media rural. El mismo autor nos permite vislumbrar cómo dentro de estos primeros 30 años del siglo XX el país avanzó en fuentes tan importantes como la creación de la Contraloría General de la República, el antiguo Seguro Social, de bancos comerciales y la reorganización del Central, entre varias cosas. Desde entonces, y dada su condición de país en vía de desarrollo y bajo la influencia americana, le tocó alinearse al lado del sistema de libre empresa sin tener quizá el potencial para sostenerlo, pero tampoco podía matricularse en el capitalismo de Estado del mundo socialista, cuyo fracaso es de todos conocido. No se puede afirmar que el sistema económico adoptado por el país haya sido en todo negativo, pero por no tener las debidas fortalezas ni una propia identidad no hemos podido encauzar el desarrollo económico, político y social con la claridad, seriedad y disciplina requeridos, lo que se agrava aún más con la llegada de la sociedad de consumo, etapa superior del capitalismo, en donde lo importante es consumir, no importa por quién ni cómo, o como diría Jacques Attali, la democracia del consumo. Como todos somos iguales, consumamos igual, y más y así los agentes económicos ganan y concentran la riqueza. Estamos inmersos en esta tenebrosa disyuntiva que nos hizo perder la libertad de elección y nos condenó al lastre extremo de la corrupción en medio de la carencia de valores éticos y de justicia. Lo que no quiere decir que en los países del sistema socialista la corrupción no haya hecho carrera, fue esa misma la que contribuyó a su caída. El problema de la corrupción no es el único, y tampoco somos los únicos que lo padecemos, lo que no quiere decir que por esta razón nos desentendamos del mismo. Además, y no obstante que por estos días por todas partes se habla de él, debemos prestarle atención, puesto que es el eje central de nuestros males, y cuyo estudio y debate debe estar dentro de las prioridades de la Academia, al tenor de sus objetivos en un comienzo enunciado. No se puede decir que la corrupción sea propia de la condición humana, pero sí del entorno en donde el individuo actúa. La codicia, la falta de principios, la necesidad y la presión de la sociedad de consumo precipitan la búsqueda de recursos por cualquier medio. Tampoco se puede afirmar que este fenómeno tan solo sea nuestro y de estos tiempos. En vestigios de antiguas civilizaciones se encuentran normas que las sancionaban como tal, lo refiere Luciano Cánfora con su trabajo en el mundo de Atenas, en donde explica cómo Pericles compraba la voluntad política, la expresión política de los ciudadanos atenienses. De la misma manera, me permito leer brevemente, transcribo que Cánfora cita a Plutarco. Para conquistar el consenso, mientras Mon daba de lo suyo, Pericles, apelando al arte de la demagogia, decretó subvenciones de dinero extraídas de las arcas públicas. Con las dádivas, pues, para los teatros y para los juicios, y con otros premios y diversiones, corrompió a la muchedumbre y se valió de su poder contra el Consejo de Europa. El autor llega a la conclusión de que la masa de controversias que recae sobre los tribunales es tal que de todos modos
el mecanismo está destinado a emplearse cualquiera que sea el grado de corrupción con que se impulse su funcionamiento. Sigue, un ámbito del que se habla poco en general porque tampoco existen muchos estudios es el espionaje interno en la ciudad, en la que opera una tupida serie de informadores de diverso tipo al servicio de privados, de grupos influyentes, de magistrados y espionaje hacia el exterior, inteligencia, en ambos casos el vehículo común para obtener los servicios de estos informantes era el dinero. Al igual que en la antigüedad en otros países también se da la corrupción, sin embargo en comparación con nuestro país, allí se nota que en algo está castigada. Si en este flagelo el narcotráfico no hubiera tenido el desarrollo que logró, la justicia operaría de forma cumplida, se cumpliría con la contratación estatal, la obtención de la salud sería pronta y eficiente y el sector privado cumpliría sus metas sin recurrir a conductas por fuera de la ley y de la ética empresarial. El país está navegando en el mar de la descomposición, tanto que termina siendo en alguna medida aplicables las siguientes afirmaciones de Víctor Calvino en su artículo La conciencia tranquila, comillas. Aunque se financiaran por vías ilícitas, ninguno de los centros de poder era siquiera rozado por sentimientos de culpa, ya que la moral interna de todos que se hacía por el interés del grupo era lícito, más benéfico, porque cada grupo identificaba el propio poder con el bien común. La ilegalidad formal, por tanto, no excluía una superior legalidad sustancial. Es verdad que en toda transacción ilícita a favor de entidades colectivas es usual que en cierta porción se quede en manos de personas particulares como merecida recompensa a las indispensables diligencias realizadas en la dedicación, consecución del dinero. Así que el acto ilícito, que para la moral interna del grupo era lícito, implicaba dejar un pequeño margen de acto ilícito incluso para esa moral. Pero bien mirado el particular que llega a embolsillarse una comisión individual tomándola de la comisión colectiva, estaba seguro de que si había conseguido una ganancia personal era para poder obtener una ganancia colectiva, es decir, podía convencerse sin ninguna hipocresía de que su conducta no solo era lícita, sino también benéfica. La corrupción es una epidemia que nos recuerda las palabras con que Albert Camus inicia su narración, La peste. Me disculpa que los ocupe nuevamente esta lectura. Comillas. A lo largo de la semana los prisioneros de la peste se debatieron como pudieron, y algunos de ellos, como Lambert, llegaban incluso a imaginar, como se ha visto, que obraban aún como hombres libres que podían elegir. Pero de hecho podía decirse en este momento, a mediados del mes de agosto, que la peste había cubierto todo. No había ya destinos individuales, sino una historia colectiva que era la peste y los sentimientos compartidos por todos. El principal era la separación y el exilio, con todo lo que eso comportaba de medio rebelión. Aquí, ¿por qué el narrador cree conveniente en esta cúspide del calor y de la enfermedad tratar los rasgos generales y a título de ejemplo la violencia de los vivos, los entierros de los difuntos y el sufrimiento de los amantes separados? Cierra comillas. El sistema político-económico que adoptamos nos ha traído algunos beneficios, pero sin tener los suficientes anticuerpos del mundo desarrollado, hemos recibido también todo lo negativo: la comercialización de todas las actividades, incluida la educación y la salud, y hasta la propia conciencia, como lo nota el filósofo Bauman en su libro Los tiempos líquidos, comilla. El tránsito de una modernidad sólida, estable, repetitiva, una líquida, flexible, voluble, en que las estructuras sociales ya no perduran el tiempo necesario para solidificarse y no sirven como marco de referencia para la acción humana. Agregamos nosotros, un mundo en que todo está bien y permitido si responde a nuestro propio interés, pero para sustentarlo lo adornamos con el querer de muchos. Después de los lugares comunes que todos incurrimos, es el momento de preguntarnos qué hacer ante la dramática situación a la cual responderemos. Más que declaraciones, artículos y libros sobre el tema, se debe actuar con autoridad institucional y ética en esta lucha. El uso se me sectó una cita muy importante del columnista Galvin del Tiempo, y así ustedes lo vieron en días recientes,
donde trae referencia, comillas, un aviso de una universidad de Sudáfrica, refiriéndose que la mejor forma de acabar con el país es darle paso a la corrupción, y cita cómo es posible que eso suceda si el médico que estaba enseñando en su universidad después sale a hacer negocios con los laboratorios. No sé si ustedes vieron también en la prensa la semana pasada de ese profesor americano que fue excluido de la profesión por esa razón, y anuncia también cómo es posible que alguien administre justicia y dicte clases enseñando ética. Dice ese aviso de la Universidad Sudafricana. ¿Cómo es posible que ese ingeniero que está sustrayendo los recursos del Estado a través de la contratación sea al mismo tiempo el profesor que enseña ética a sus estudiantes de ingeniería, y así sucesivamente? El uso, dice, los pacientes mueren a mano de esos médicos, los edificios se derrumbaron a manos de esos ingenieros, el dinero se pierde a manos de economistas y contadores, la justicia se pierde a manos de esos jueces, el colapso de la educación es el colapso de la nación. Apenas no sé por qué me desapareció una parte. Quizá de manera ingenua insinuaríamos una especie de revolución cultural, en donde los comités de salud pública se dediquen no a eliminar físicamente a los corruptos, sino a señalarlos. Poco ingenuo, como estos cobros que están utilizando en el tránsito cuando alguien está mal parqueado, pues eso produce algún efecto. Que el amor y la amistad terminen como sanción social, y que la vergüenza retome su papel, ya que en una sociedad creyente puede perder su fe en Dios, el respeto a la ley, pero no la vergüenza. La situación de la sociedad contemporánea, especialmente la colombiana, trae a mi memoria un libro que leí de estudiante denominado Las corrupciones del español Jesús Torbado, quien decía: hay tres cosas que se corrompen: la fe en Dios, el amor a los hombres y la confianza en sí mismo. No esperemos a que los corruptos sean los que los juzguen e impongan sus desvalores. La ciudadanía se ha contagiado este virus, ya sea por activo o por pasiva. Quizá para establecer verdaderos valores éticos tengamos que recurrir a la gente sencilla que se ocupa de su trabajo diario y del cuidado de su familia. La corrupción no se elimina de un todo, pero hay que combatirla permanentemente. Así lo entendió Confucio en su época, cuando decía: si el mal progresa, dejar que el mal avance para volver a contar. Cromwell lo hizo en Inglaterra, lo planteó cuando era público que incluso primeros ministros eran financiados por la gente de la mafia irlandesa. Pues tuvieron que dejar que las cosas llegaran, que eso se estabilizara, esa corrupción, para empezar a acabar. Calvino, la idea de Calvino de dotar al país, a la sociedad, un orden jurídico instrumental, como alguna vez lo comentábamos aquí en esta academia, donde la ley es un instrumento que se pone al servicio de la convivencia. Por eso el mismo les ha dado la ley para que la relación hecha de toda moral, el cordero y el lobo convivan en paz. Eso fue lo que quiso él, y por eso es una ética pública, común para todos, y funciona el sistema. Hay delincuencia, hay corrupción, pero cuando el Estado está actuando y lo encuentra, lo ataca, lo termina, lo acaba. La gran diferencia. Eso está cierto que incluso nos reímos mucho en su época cuando ese presidente colombiano ya fallecido dijo que la inmoralidad hay que reducirla a sus justas proporciones. Y yo creo que es un calvinista criollo, el mayor sentido común. Porque eso es cierto, la corrupción siempre ha existido y existirá, no por el hombre en sí, sino por el medio, pero hay que combatirla. Hay que recuperar la sociedad por la que nosotros estamos perdidos. Tenemos que salvar a las nuevas generaciones, y eso es con la educación y con el ejemplo. Hay que darle paso nuevo. Yo referí aquí una anécdota de una novela, una biografía novelada de Darío Fo sobre Alejandro VI, el Papa Bólico, cuando él quiso prender una cruzada, una comisión anticorrupción, para acabar con la comisión de la Santa Sede. Y Petrarca y su profesor de matemáticas, que había venido a visitar, estaba en Roma, y el Papa pidió que lo llevaran a ver qué le daba. Entonces fue Petrarca a visitar al Papa y le contó: tengo este proyecto, acabar la corrupción, y tener una comisión, quiero acabar esto y aquello, modificar, reformar. Terminó a hablar el Papa y le dijo a Petrarca: bueno, todo esto es que me da. Digo: magnífico, su santidad, lo que usted quiere hacer, pero antes que todo eso, tiene que hacer un gran cambio. ¿Cuál? Cambiar al hombre. Y al hombre se le cambia con educación y con ejemplo. Ejemplo de quien lo puede dar. Muchas gracias.